Buenas tardes, amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de Foro Confilegal Santander Justicia. Les habla Carlos Berbey. Hoy este programa no lo hacemos desde España, lo hacemos desde Luxemburgo. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque aquí tiene su sede el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que muchos de ustedes conocerán por sus siglas, el TJUE. Una de las funciones de este tribunal es la de interpretar la legislación de la Unión Europea para garantizar que se aplique de la misma manera en cada uno de los 27 países que formamos parte de ella. Cualquier juez español, hasta el más humilde, puede hoy preguntar directamente al TJUE si una ley está cumpliendo esa función o no, y el TJUE tiene poder para corregirlo. La vicepresidencia de este importante órgano la ocupa actualmente desde hace 2 años una española, Rosario Silva de la Puerta. Antes, desde 2003, ha venido siendo magistrada del TJUE. Han sido 17 años y un mes cruciales para este órgano judicial que nació en 1954 como Tribunal de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero con el Tratado de París y en 1958 cambió su nombre a Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, una denominación que en 2009 con el Tratado de Lisboa se modificó para adaptarla a la que tiene en la actualidad. En ello ha tenido mucho que ver nuestra invitada de hoy, doña Rosario Silva de la Puerta, porque formó parte del grupo de reflexión de la Comisión Europea sobre el futuro del sistema jurisdiccional de la Unión. Fue jefe de la delegación española en el grupo de amigos de la Presidencia para la reforma del sistema jurisdiccional comunitario del Tratado de Niza y del grupo ad hoc del Consejo Tribunal de Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ha estado en todos los centros neurálgicos de decisión, desde los que se ha influido de forma decisiva para hacer realidad lo que hoy soy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, hay que ponerlo en valor. Rosario Silva de la Puerta, quiero llamar también la atención sobre ello, ha sido la primera mujer de la historia en convertirse en abogada del Estado, de la historia de España. Fue en julio de 1978, 5 meses antes de aprobarse la Constitución. Ella tenía 24 años y un mes, que fue cuando tomó posesión. Como ustedes saben, es una de las oposiciones más duras. Su currículum a día de hoy, se lo pueden imaginar, tiene kilómetros de datos. Son 42 años de servicio. El año pasado nuestra invitada recibió en Madrid el galardón Mujer del Año que le otorgó la asociación Women in the Legal World, Mujeres en el Mundo del Derecho, y que le entregó el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Desmes. Yo fui testigo de aquello. Allí, ante una concurrida audiencia, doña Rosario dijo algo alto y claro que ha repetido otras veces, y eso doy fe. Estas son sus palabras. Jamás he sido discriminada, siempre se me ha tratado como un igual, y cuando eso ocurre hay que decirlo. Entiendo que este galardón es un galardón a trayectoria profesional, no lo podría entender de otra manera. Bienvenida, doña Rosario, a Foro Confilegal Santander Justicia, y permítame antes que nada darles las gracias por acogernos en este edificio tan emblemático. Muchas gracias a vosotros por venir. Usted ha sido la primera mujer vicepresidenta del TJUE. ¿Qué piensa usted cuando los periodistas, como ahora, subrayamos su condición sexual como un hito en la historia personal de alguien? Quiero decir que estoy acostumbrada a ello. Como ha dicho, fui la primera mujer abogada del Estado, he sido la primera mujer española a ser juez del Tribunal de Justicia, he sido la primera mujer que ha sido presidenta de sala, he sido la primera mujer que ha sido vicepresidenta. Pero no creo que eso sea más allá que una anécdota. Lo importante para mí es haber podido realizar, desarrollar durante estos 42 años de vida profesional una actividad que me ha llenado plenamente y donde he podido, creo yo, ejercer mis capacidades en el mundo del derecho, que es lo que a mí me gusta. Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se le empieza a conocer en España como el Supremo de los Supremos de Europa, de los Tribunales Supremos de Europa. ¿Es acertada definición de cara a que los ciudadanos españoles entiendan su importancia de una forma simple y directa para los casos que resuelve? Pues diría que sí y que no. O sea, no es el Tribunal Supremo de los Tribunales Supremos, porque el Tribunal de Justicia no es el superior jerárquico de los Tribunales Supremos nacionales. Es decir, las decisiones de los Tribunales Supremos no son susceptibles de casación ante el Tribunal de Justicia. Sin embargo, sí que somos el Tribunal Supremo de la Unión Europea, es decir, los que somos competentes en última instancia para interpretar y, sobre todo, para declarar la validez o la nulidad de las disposiciones del derecho de la Unión. Creo que es muy importante el tener presente que el sistema jurisdiccional de la Unión Europea es un sistema descentralizado y que la función judicial se ejerce conjuntamente por los jueces nacionales, que son jueces de derecho comunitario, y por el Tribunal de Justicia.
en una función de colaboración entre los dos niveles de organización judicial, pero no de subordinación jerárquica. ¿Cómo se llega a ser juez o magistrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues se llega a propuesta de los gobiernos de los Estados miembros. Cada gobierno propone a su juez y tienen que pasar después por lo que llamamos el Comité 255, porque es el comité previsto por el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es un comité compuesto por 7 miembros, 6 elegidos a propuesta del presidente del Tribunal de Justicia entre antiguos magistrados tanto de los tribunales nacionales como del Tribunal de Justicia, y 1 a propuesta del Parlamento. La persona que haya sido propuesta como juez por parte del gobierno de un Estado miembro debe pasar por ese comité. Si el informe es favorable, entonces posteriormente los representantes de los gobiernos de los Estados miembros proceden a su nombramiento. Si por el contrario el informe no es favorable, entonces el Estado tendrá que proceder a proponer un nuevo candidato. Ese es el procedimiento para llegar aquí al tribunal. Sin embargo, como vicepresidente o vicepresidenta, usted fue elegida por prácticamente unanimidad por el 27, le quitamos usted, compañeros del Tribunal de Justicia. Conseguir la unanimidad hoy en día es ejemplar, vamos a llamarlo así. Bueno, no voy a entrar en saber, porque eso sí que es una votación secreta aquí, si es... En todo caso es por mayoría, porque si no, no llegas a ser elegido. Y es cierto que es un procedimiento de nombramiento interno, son los otros jueces los que nombran tanto al presidente como al vicepresidente y como a los presidentes de las salas de 5. Cada 3 años hay un procedimiento de elección. Sí. ¿En qué consiste la función ejecutiva de esa responsabilidad de vicepresidenta? Pues... en una frase muy corta diría lo que dice el artículo 9 bis de nuestro estatuto, que es asistir y sustituir al presidente. Pero pasando a ser más concreto, el vicepresidente tiene 3 tipos de funciones. Hay una función de tipo jurisdiccional que se manifiesta en el hecho de que formas parte siempre de todos los asuntos de gran sala, que son los asuntos más importantes de los que conoce el tribunal. Luego tienes la función en materia de medidas provisionales, es decir, cuando se solicita la suspensión de un acto que sea recurrido o cuando se pide la adopción de medidas por parte de la Administración de la Unión, es decir, la Comisión, o por parte de los Estados miembros también en los recursos de incumplimiento, la competencia en materia de medidas provisionales es del vicepresidente. Y luego tienes la función de, que esto es nuevo porque es desde el mes de mayo del año pasado, de la admisión de las casaciones en determinados casos. A partir de mayo de 2019 se ha establecido un procedimiento previo de admisión del recurso de casación cuando se trata de sentencias del Tribunal de Primera Instancia que recaen sobre materias que ya han sido objeto de un doble control jurisdiccional. Sobre todo estamos hablando en materia de marcas. Las decisiones en materia de marca comunitaria o marca de la Unión es adoptada primero a nivel de la Oficina de Marcas en Alicante, que tiene sus decisiones en materia de recurso, luego son recurribles al del Tribunal General, por tanto han tenido ya o han sido ya objeto de un doble control. Eso hace que para que se pueda admitir el recurso ante nosotros es necesario previamente ese examen de admisibilidad que se forma a través de una sala que siempre es presidida por el vicepresidente. Y es necesario que el recurso plantee cuestiones esenciales para la unidad, la coherencia o el desarrollo del derecho de la Unión. Por tanto, esas serían las funciones jurisdiccionales. Luego tengo unas funciones de tipo representativo. Este año con el COVID eso está muy limitado, pero es verdad que recibimos muchísimas visitas de otros órganos jurisdiccionales nacionales, de órganos políticos, de universidades, y también somos invitados, y ahí tienes una labor pues eso, de representación del tribunal importante. Y por último, una función de tipo administrativo, ayudando al presidente en todo lo que es la gestión
del tribunal, la gestión interna, administrativa y sobre todo participando como miembro del comité administrativo, que es donde se discuten y deciden todas estas cuestiones de funcionamiento interno del tribunal. Un término que se utiliza mucho en España, porque ustedes en los últimos tiempos han tenido sentencias que han influido, que han conseguido llegar a los principales titulares de los periódicos, es la cuestión prejudicial. ¿Podría explicar a nuestra audiencia, a nuestros escuchantes, oyentes, qué es la cuestión prejudicial en Román Paladino, que diría Gonzalo de Berceo? Pues es el mecanismo previsto en los tratados para garantizar la aplicación uniforme del derecho de la Unión en todos los Estados miembros. Tenemos que pensar que si el mecanismo de la cuestión prejudicial no existiera, sería posible que una misma disposición de derecho de la Unión fuera aplicada e interpretada por un juez, pongamos el ejemplo en la otra punta de Europa, en Helsinki, mientras que la misma disposición era interpretada y aplicada de forma diferente por parte de un juez de Málaga, por poner también la otra punta del sur de Europa. En estos casos, para evitar que esto se produzca, los tratados han previsto que un juez nacional que conoce de un asunto donde se aplica el derecho de la Unión y tiene dudas en cuanto a su interpretación o a su validez, pueda preguntar al Tribunal de Justicia, que le responde, y esa respuesta luego tiene que ser aplicada por parte del juez nacional. Si nos encontramos en presencia de una interpretación dada por el tribunal, esto, en términos muy jurídicos, tiene eficacia erga omnes, es decir, frente a todos. Significa que la interpretación dada por el tribunal vale no solo para el juez que le ha planteado la cuestión prejudicial, sino para cualquier otro que vaya a aplicar la misma norma. Y solamente si ese que va a aplicar la misma norma sigue teniendo dudas, puede plantear una nueva cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, pero si no, tiene que aplicar la interpretación que el tribunal ya ha dado. Por tanto, es un mecanismo de colaboración entre el juez nacional, como juez de derecho de la Unión, y el Tribunal de Justicia para garantizar la interpretación y aplicación uniforme de este derecho. Yo, viendo alguna de las cuestiones prejudiciales que se plantean en el Rosario, a veces me planteo, ustedes tienen aquí unos traductores increíbles, 28 países, o sea, 25, que traducen del inglés, del español y demás. Sin embargo, muchas veces el suajili judicial que utilizan ustedes de origen puede ser hasta farragoso. Entonces, yo me pregunto, a veces algunas de esas cuestiones prejudiciales que se plantean son confusas y llevan en el planteamiento a confusión a su vez. ¿Puede ocurrir eso al tribunal? O sea, nosotros pedimos, y hay unas instrucciones o recomendaciones, para ser más concreto, a los jueces nacionales a la hora de redactar la cuestión prejudicial, que sean lo más claros y concisos posibles, es decir, que utilicen frases cortas, que no traten de hacer desarrollos que a lo mejor en el ámbito del derecho interno es muy fácil de comprender, pero que a la hora, como usted dice, de traducir a las otras lenguas de procedimiento puede llevar a una complicación añadida. Por otro lado, también hay unas instrucciones que se derivan de nuestro reglamento de procedimiento, estableciendo cuál es el contenido de una cuestión prejudicial. El juez nacional tiene que establecer cuáles son los hechos del procedimiento nacional, cuál es el marco jurídico en el que éste se desarrolla, cuáles son las dudas que él tiene y, si quiere, no es obligatorio, pero es recomendable también decir cuál es su propia posición, qué es lo que él piensa. Ese contenido es esencial, porque si nosotros no tenemos todos esos elementos en la cuestión prejudicial, en el auto planteando la cuestión prejudicial, no estamos en medida de responder a esa cuestión, o podemos responder algo que no corresponde en nada a la realidad de lo que se nos ha planteado. Y no solamente nosotros, sino también todos los que presentan observaciones, porque en una cuestión prejudicial pueden intervenir todos los Estados miembros, la Comisión siempre y las otras instituciones solo si se trata de disposiciones de esas instituciones, aparte de las partes en el procedimiento nacional. Y todas esas partes solo tienen como referencia el documento que ha enviado el juez nacional, ese auto, no saben más. Por tanto, si este no es completo,
también van a hacer observaciones que no sirven para nada porque no se refieren al contenido del problema que tiene planteado el juez nacional. Esto nos lleva algunas veces a pedir aclaraciones y otras veces a simplemente no admitir la cuestión porque no tenemos elementos suficientes para poder responder. Por eso es importante que sea bien redactada, sí. ¿Es normal que se puedan presentar una cuestión prejudicial aclaratoria sobre otra cuestión prejudicial anterior? No es normal, pero pueden hacerlo. Todo juez puede volver otra vez a preguntarnos si sigue teniendo dudas, sí. ¿El principio de transparencia es un valor esencial en las relaciones entre consumidores y entidades financieras y empresas en el ámbito europeo? A ver, yo lo que diría es que el principio de transparencia es configurado como un elemento esencial en el funcionamiento de las instituciones. Y las particulares y los estados tienen que garantizar la posibilidad, o se les tiene que garantizar la posibilidad de acceso a los documentos que obran en poder de las instituciones. Otra cosa es que en algún sector concreto también la transparencia tenga otro significado. Se está haciendo referencia a la directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. Ahí sí es cierto, el tribunal ha reiterado que es necesario que esas cláusulas sean redactadas de una forma comprensible, a eso se refiere la transparencia, para que el consumidor adopte una decisión final con pleno conocimiento de causa. El TJUE tiene una peculiaridad que le distingue del resto de los tribunales, de la Corte estadounidense, la Corte Suprema, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es que no hay votos particulares. Esto, algunos dicen, bueno, vamos a ver, la disidencia, y es disidencia, al fin y al cabo, enriquece. ¿Qué piensa usted? No, yo no soy nada partidaria de que haya unos votos reservados en el tribunal. Tienen que pensar que estamos en presencia o estamos ante un tribunal que está compuesto por miembros procedentes de distintos países, y yo creo que eso llevaría a identificar una determinada tendencia, un determinado voto en función de la nacionalidad. Y eso no es bueno, porque aquí nos olvidamos desde el momento en que entramos por la puerta de qué nacionalidad somos cada uno. O sea que eso no tiene ninguna incidencia. Y el otro elemento es la fuerza de nuestras sentencias cuando respondemos a una cuestión prejudicial. ¿En qué medida un juez nacional se va a ver vinculado por una sentencia nuestra si pensemos que es una sentencia de una sala de 5, en el que han votado 3 a favor y hay 2 votos reservados? Creo que eso dañaría la eficacia y la fuerza de nuestras sentencias. Por tanto, creo que el sistema está muy bien como está. Una figura que no existe en el derecho español es el del abogado general, que procede del derecho francés. ¿Podría explicar cuál es su rol? Porque aquí en España, en nuestro país ya sabe lo que pasa, es decir, el abogado general, pero ¿qué es el abogado general? Es verdad lo que dice, que muchas veces salen las noticias en los periódicos, un letrado del tribunal ha dicho. Bueno, vamos a ver. El abogado general es un miembro del Tribunal de Justicia, igual que los jueces, que además tiene el mismo mandato de 6 años renovable, que su procedimiento de nombramiento es igual que el de los jueces. ¿Categoría? La misma categoría, todo. Pero su función fundamental es elaborar unas conclusiones que se hacen entre el final de la vista y el comienzo de la deliberación, y que es un análisis detallado del asunto que tiene planteado el tribunal con una posible solución. Estas conclusiones no son vinculantes, es decir, el tribunal puede seguirlas o no seguirlas, pero le ayudan a la hora de tomar su decisión. Y además, el abogado general, siempre hay un abogado general designado para cada asunto, igual que hay un juez ponente. Y desde el momento del inicio del procedimiento hasta el final siempre está involucrado en la tramitación. Es decir, cualquier medida de tramitación del asunto siempre se oye previamente al abogado general. Por tanto, creo que es pues un lujo que tiene este tribunal el poder contar con personas que son altamente calificadas, que te hacen un análisis previo del asunto y que luego tú puedes tomar lo que te penses que es adecuado a la hora de redactar tu proyecto de sentencia. En un 67% de los casos sus dictámenes no coinciden con los del tribunal. Esto es normal, ¿no? Creo que las estadísticas son al revés.
que en el 67% coinciden, pero de todas formas son estadísticas. Y es normal porque, bueno, como no son vinculantes, podemos tener opiniones distintas. Dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea existe otro tribunal más desconocido, que es el Tribunal General de la Unión Europea. ¿Qué funciones cumple? El Tribunal General se creó, entró en funcionamiento en el año 89, se creó a raíz del Acta Única Europea, que permitía el agregar al Tribunal de Justicia un tribunal de primera instancia para descargarle un poco del trabajo que tenía en esos momentos. El tribunal, que ahora se llama Tribunal General, que antes era Tribunal de Primera Instancia, empezó conociendo de pocos asuntos, de asuntos en materia de función pública, en materia de acuerdos entre empresas y de abuso de posición dominante y cuotas de producción cerca, que ahora eso ya no existe. Luego fue ampliándose sus competencias hasta llegar al Tratado de Niza, donde ya se le atribuyó la competencia general en cuanto a los recursos directos, es decir, los recursos de anulación contra actos de las instituciones, salvo las que están, lo que se trataría de directivas o de reglamentos adoptados en procedimiento colegislativo procedimiento legislativo ordinario por el Consejo y el Parlamento. Entonces, ellos deciden en primera instancia, lo que significa que posteriormente hay la posibilidad de un recurso de casación por cuestiones exclusivamente de derecho, como es todo recurso de casación, ante nosotros. Es, por tanto, un tribunal de primera instancia que conoce con carácter general de todos los recursos directos contra decisiones dictadas por las instituciones, con esa salvedad de las que están adoptadas a través de un procedimiento legislativo ordinario. ¿Cuántos idiomas habla usted? Bueno, si no cuento el mío mismo, que es el español, francés e inglés. Francés e inglés. ¿Todos los magistrados, los jueces, son magistrados o jueces? Porque aquí nos llaman jueces. Jueces. Todos los jueces suelen hablar su idioma natal, más el francés y el inglés. Francés obligatorio porque es nuestra lengua de trabajo. Es decir, aquí nosotros todo lo redactamos en francés, deliberamos en francés y luego, bueno, todo se traduce a todas las lenguas de procedimiento, pero nuestra lengua de trabajo es el francés. Por tanto, ese es el requisito sine qua non para poder acceder al tribunal. Lo que pasa es que es verdad que el inglés es una lengua ahora franca y luego hay otros muchos que hablan otras muchas más lenguas. Sí. Yo a veces me pregunto, desde España, cuando ustedes hacen una deliberación, esa sentencia tiene que ser traducida a todos los idiomas del... O sea, ustedes tienen aquí un batallón de traductores jurídicos de más alto nivel. Sí, exacto. La mitad del personal del tribunal se lo lleva a la traducción. Y a eso hay que añadir también, que es otra sección, los intérpretes, porque en nuestras vistas también son multilingües. Están en la lengua de procedimiento, pero están también los Estados miembros que pueden en cualquier momento utilizar su propia lengua, con lo cual necesitas la interpretación. Pero también, siempre lo digo, que tenemos los intérpretes mejores del mundo. Es un nivel excepcional. Supongo que cuando usted es ponente de una sentencia y le pasan la traducción al francés o al español, los matices lo verificará y los matices son esenciales, ¿no? Porque el diablo está en los detalles, ¿no? Sí, pero quiero decir, nosotros escribimos y redactamos en francés. Yo y cualquier otro juez, nadie lo redacta la sentencia en otro idioma. Luego se traducen. Lo que sí hace mi gabinete siempre es que las sentencias en que la lengua de procedimiento es el español, controlamos para que no haya problemas, pero bueno, son siempre un sistema de colaboración con la unidad española de la traducción. ¿Cuánto tiempo al año se pasa aquí en Luxemburgo? Todo el rato. Este es mi lugar de residencia. Sí. Yo solo voy a España para las vacaciones, eso es todo. Vaya. ¿Quién y cómo decide qué casos van al pleno de los 27 jueces? Esto es algo que siempre me he preguntado. ¿Cuál es a la gran sala, con usted o el presidente presidiendo un tribunal de 15 jueces, y cuál es a la sala con un tribunal de 3 a 5 jueces? A mí, de verdad, que me explica esto. Pues es muy sencillo. Cuando un asunto se ha acabado el procedimiento escrito, entonces el ponente tiene que redactar
lo que llamamos un informe previo, Sí. que es un análisis del asunto con los problemas que él ve y hace propuestas a la reunión general del tribunal, que nos reunimos todos los martes por la tarde, y esa reunión general, es decir, todos los miembros del tribunal, incluidos abogados generales, tiene que discutir sobre las propuestas que hace el ponente. Y el ponente tiene que proponer el tipo de sala, si hay o no conclusiones, si hay o no vistas, y si hay que adoptar medidas de instrucción o hacer preguntas a las partes. Entonces, a propuesta del ponente, la reunión general decide. ¿Cuál es el criterio que normalmente seguimos? Si se trata de asuntos de especial importancia, de materias que todavía no han sido objeto de un desarrollo jurisprudencial, eso va a gran sala. Si se trata de asuntos que tienen una cierta trascendencia, pero que ya tenemos una base en la jurisprudencia, o que son asuntos muy técnicos, entonces van a salas de 5. Y si ya existe una jurisprudencia reiterada que te facilita el camino, entonces va a salas de 3. Mientras que el pleno solamente se utiliza en los supuestos previstos en el tratado, es decir, cuando, por ejemplo, se cuestiona la integridad de un miembro de la comisión y hay que imponer sanciones, bueno, eso obligatoriamente tiene que ir al pleno. Pero también puede ir al pleno cuando la reunión general lo decide, asuntos de una importancia que trasciende la esencia misma de la actividad de la gran sala. Yo me pregunto a veces, bueno, en este tiempo de COVID, ¿cómo han enfocado ustedes? ¿Ha hecho mucho teletrabajo? Totalmente. La verdad es que para mí ha sido un ejemplo cómo ha funcionado esta institución durante estos meses. Como a todos, nos cogió de sorpresa. Sí. De repente habíamos tenido una vista un viernes, porque era además un asunto que llamamos PPU, es decir, procedimiento prejudicial de urgencia, y nos dijeron por la tarde, el lunes ya no se puede venir. Habían cerrado aquí en Luxemburgo, sí, y nos encontramos así. Y hemos estado trabajando, sí, con teletrabajo. La verdad es que nuestro servicio de informática ha funcionado muy, muy bien. La gente ha dado más de lo que podía dar, yo creo, porque no ha sido fácil. En casa no tiene los medios que tienes en el tribunal, y luego hay mucha gente, bueno, pues que tienen familias y que están los niños por medio, que todo eso no facilita la vida, y también porque hay que relacionarse. Hemos conseguido hacer vistas a través de videoconferencias, sí, cuando ha habido personas que porque en sus países estaban confinados no podían venir, y eso también hemos aprendido a hacerlo y funciona muy bien. Y también hemos aprendido a hacer deliberaciones de forma telemática. No todo el mundo, pero sí, la mitad y mitad, con lo cual también lo hacemos siempre en la sala más grande que tenemos para estar separados. Pero hay que decir que ha funcionado muy bien. Nuestras estadísticas en este momento son las mismas que el año pasado por iguales fechas. Es decir, no se ha notado que hemos tenido todas esas dificultades, hemos seguido produciendo y hemos seguido trabajando. Una última pregunta. Si no existiera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿habría que inventarlo? Por supuesto. Es inconcebible. La Unión es una unión de derecho. Hay otras cosas, pero es sobre todo una unión de derecho. Y eso significa que tienes que tener un órgano jurisdiccional que te garantice, como hemos dicho antes, la unidad en la interpretación y aplicación de los tratados, pero también que te garantice el respeto de ese derecho por parte de las instituciones y de los Estados miembros. Por tanto, yo no puedo concebir una unión sin un tribunal de justicia, sería imposible. En todas esas reuniones antes de que se materializara el TJUE tal como conocemos ahora mismo, usted veía claro que eso tenía que ser así. Bueno, no, quiero decir, el tribunal existe desde el principio. Los autores ya del Tratado CECA, al que se refería usted en el año 52, ya previeron que para que funcionara esa comunidad del carbón y del acero, y estamos hablando de una comunidad sectorial, era necesario un órgano jurisdiccional. Y eso se ha mantenido siempre. Habrá habido modificaciones en su estructura, no muchas, pero unas pocas, o en la forma de funcionamiento. Hemos modificado nuestro estatuto, nuestro reglamento de procedimiento, por supuesto, pero la esencia misma de lo que es el Tribunal de Justicia está desde el origen
y no se ha cambiado. Don Rosario Silva de la Puerta, muchísimas gracias por recibirnos, por este rato conversando aquí, en el centro de Europa, en Luxemburgo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y como se suele decir, que le vaya bonito, haga usted bien su trabajo, que nosotros le seguimos desde España. Gracias. Muchísimas gracias.